Muy buenas noches, estimados amigos. Qué alegría volver a estar con ustedes aquí en Pueblo Libre, donde estamos con Televida, pero en su programa ya favorito, Argumentos Televida, donde la fe cobra vida. Aquí sus anfitriones, listos para compartir un tema más. Ya estamos Diego y su servidor, Gary Ortiz, para compartir este nuevo tema. ¿Cómo estás, Diego? Aquí, pastor, emocionado por estas fechas tan preciosas, hermosas, especiales, que es la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Sí, son más que especiales porque nos traen no solamente recuerdos, sino esperanza. Así es, pastor. Y estamos en esta serie, la serie de Verdad que confronta. La verdad que confronta. Y estamos ya en este capítulo viendo el día de hoy ese relativismo que también se está infiltrando, y así lo decimos porque es una realidad en algunas iglesias donde se infiltra el relativismo. Pero ninguna iglesia estamos libres de la influencia relativa. ¿Qué cosa es el relativismo? Bueno, lo hemos explicado en algunos programas anteriores, pues es la ausencia de verdades absolutas. Los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, sabemos que hay verdades absolutas, pero el sistema en que vivimos dice, opina, cree, no, que las verdades no son absolutas y que todas son relativas. Entonces cada cual puede determinar lo que es bueno y lo que es malo según le parezca, y eso es conveniente. La revolución moral ha manifestado ya desde de los años 60, bueno, muchos años atrás lo hemos también hablado, pero a partir de los años 60 como que ya lo manifiesta, y este relativismo comienza entonces su carrera ascendente a una velocidad vertiginosa. ¿Qué te parece estas infiltraciones en la iglesia el día de hoy? Bueno, pastor, creo que Mm, podríamos comenzar determinando, ¿no? Esta mm. cuestión del imaginario cultural, Por ¿no? ejemplo. Imaginario cultural o imaginario Mm, social sería este conjunto de ideas que las personas están absorbiendo de una manera, como se dice, inconsciente. ujú, Las personas empiezan a acostumbrarse a un tipo de discurso, empiezan a acostumbrarse a decir, bueno, esto no me parece bien, quizá a ti te parezca bien, pero a mí no. mm, Y se empieza a hablar de una manera que ya resulta natural, atribuir que algo bueno es algo que me gusta, algo malo es algo que me genera, ¿no?, disgusto. Y eso ya, proviene ya de influencias como la de Nietzsche, ¿no? por Este supuesto. Friedrich Nietzsche, un filósofo, ¿no? Que nihilista, ¿no? Mm, Bastante nihilista. ujú, Él sostenía que los sistemas morales, estructuras morales, eran simplemente una postura dominante, era el gusto de un grupo impuesto sobre otro, y que mm, todo era simplemente relativo y que Dios está muerto, decía. Como Dios está exacto. muerto, no existe realmente valores absolutos. Ujú. Cada quien realmente simplemente se dedica a juegos de poder. Un grupo dice que esto es verdadero, pero en realidad lo único que te está diciendo es, quiero disfrazar mi gusto de una legitimidad divina para imponértelo a ti que no me parece tu estilo de vida. O sino decir, yo lo que estoy haciendo es demonizar tu estilo de vida porque yo no soy capaz de conseguir lo que tú tienes, ¿no? Entonces, esa era la manera de hablar del poder, porque Nietzsche enfatiza que todo se trata de luchas de poder. Y Así es. ese lenguaje de luchas de poder, ¿no? De quién es más capaz o quiénes están teniendo, digamos, el dominio de las ideas, de la moral en la sociedad, eso actualmente es muy normal discutirlo, ¿no? En las Claro, universidades, tienes a personas que pueden en la calle decir: "Oye, no me puedes imponer tu punto de vista así es. porque tú eres un intolerante, que vivimos en Mm, un país libre". Toda esa clase de ideas provienen de que de estamos en un imaginario social ya establecido, ¿no? Donde la mm, gente habla de manera cotidiana de estos asuntos de relativismo, ¿no? Es mm, algo normal. Y hay un asunto también importante, que es mm, que algo que menciona también este autor, Kurt Truman, que es uno de mis mm, autores favoritos. ujú, Él decía, se ha cambiado la ética por la estética. Porque no sé si has percatado, pastor, que ahora la claro, gente ya no dice esto es correcto o incorrecto, sino mm, dice, esto, esto es desagradable, esto es agradable. ujú, Esto me ha herido. mm, Esto me hace sentir muy bien, por tanto es verdad. Esto me hace sentir mal, por tanto debe ser falso, no debe aplicarse en mi vida. Entonces la gente
ya no evalúa los argumentos según la lógica, la Así racionalidad, la es. correspondencia con la realidad, sino según qué le hace sentir lo Exactamente. que las personas le están diciendo. O sea, se ha cambiado la ética por la estética. Si me Ujú, parece bello, me ujú, parece algo digno de admiración o ujú, me genera una sensación positiva, entonces esto es lo que debe ser válido para mí. En cambio, lo que me ofende, lo que me hiere, ujú. si alguien se mete con mi vida privada y me ofende en su comentario, por más que su comentario tenga sentido o sea en favor de mi salud o lo que sea, Así es. si me genera ofensa, entonces esto sencillamente es falso, no es válido para mí, de repente para tu grupito es válido, pero no para mí. Por Así tanto, es. tu Dios no puede decirme nada. Esa clase de argumentos. Así. Entonces, lo que estamos pasando es que la naturaleza humana, de la naturaleza humana está pasando al yo, Exacto. a la imagen propia de cada personaje o de cada persona, de cada individuo. Entonces, esa naturaleza humana se está negando y se está negando que el ser humano tiene una tendencia. A una estructura moral. Sí, y como tiene una tendencia hacia el mal. O sea, esa tendencia la tenemos todos, todos nosotros desde que nacemos tenemos esa tendencia. Y no veamos un niño desde que nace, ya también nace con ciertas actitudes, acciones. La mamá lo alimenta, le cambia el pañal, le da de comer, ¿no? Pero lo acuesta en su cunita y bueno, ya se supone que debe estar tranquilo, pero no. Reclama algo más, reclama algunas cosas más, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas tendencias desde que nacemos está con nosotros, tenemos una naturaleza humana y se está negando bajo estos elementos filosóficos que tú estás mencionando, se está negando esa naturaleza. El ser humano sigue creciendo, ya otros famosos filósofos y pensadores han dicho, no, bueno, la sociedad corrompe a la persona. Como Sí, Rousseau, ¿no? Rousseau Que sí, sí. y todos los románticos El que romanticismo, ¿no? Él romanticismo, pues, decía ¿no? que ser fiel a uno mismo es lo que uno debe hacer. No ser fiel a la realidad, sino ser fiel a Sí, lo la que uno siente. ahí está, ¿no? Entonces, todas esas fuentes, ¿no? Están negando, obviamente, que el ser humano tenga una naturaleza. ¿Y cuál es el objetivo? Ensalzar básicamente el yo, ¿no? Exalzar a la persona interior, a lo que siente, como tú bien has dicho, a lo que cree que es, o a lo que desea hacer, o a lo que anhela hacer, o lo que siente en realidad como potencial de su propia vida. Pero eso no es la realidad humana y lo sabemos. Lo sabemos, pero sin embargo luchamos contra eso. Y si tomamos de repente alguna de estas fuentes, del- de los materialistas, del nihilismo y todas esas fuentes, la revolución, el existencialismo que viene todo, vamos a encontrar algunas cosas que se filtran en la iglesia. Exacto. Por ejemplo, el materialismo, si hablamos de ello, ¿no? Una de estas formas que seguramente algunos han escuchado es el evangelio de la prosperidad. Uy, Eso es materialismo puro, exacto. ¿no? Se dice que si caminas bien con Dios, si tienes fe, Dios te va a bendecir económicamente. Si estás pobre es porque estás en desobediencia, estás en pecado, seguramente. Por eso Dios no te Sí. bendice. Por eso Dios no te da pareja porque tú eres pobre. Espérate, ¿eh? O la otra cosa que se dice, ¿no? Da al Señor tanto y Dios te va a dar. Siembra porque vas a cosechar. Materialismo puro. Exacto. Entonces, todas estas fuentes, obviamente materialistas, también se infiltran en la iglesia. Con este, por ejemplo, estoy nombrando uno, el Evangelio de la Prosperidad. Claro. Hay muchos otros, ¿no? Pero este Evangelio ha sido Evangelio de Prosperidad, ¿no? El Evangelio verdadero de Claro, es un, Cristo, entre comillas, entre evangelio. comillas, Evangelio de la Prosperidad, porque la gente obviamente dice, sí, sí, yo doy, entonces Dios me va a dar. Es como un Dios Sí, máquina, ¿no? Como que exacto. Dios es un ser que tú das algo y reacciona, o sea, manipulable, como antiguamente se hacían con los dioses Los paganos. true está esto, lo que tú has dicho, como se hacía con los dioses paganos, eso es lo que quieren hacer del Dios verdadero. Exacto. Y eso se ha filtrado en algunas iglesias. Así que tenga cuidado cada vez que usted escuche estos mensajes de da al Señor porque Dios te va a dar más de lo que tú das, no, etcétera. Tenga cuidado con eso. Nosotros nos damos, ¿por qué damos a Dios? Porque de Dios es todo. Él me ha dado la vida. Claro. Él me ha dado la esperanza. Él ha salvado mi vida. Me ha dado un propósito, una razón de vivir, ¿no? Y las fuerzas, y la inteligencia, y la capacidad no es producto de la evolución, como hemos dicho. Ujú. Esta es la creación maravillosa de Dios y Él me lo ha otorgado. Yo tengo que usarla. Y al usarla, entonces, puedo agradecer a Dios. Claro, es un acto de gratitud. Es acto de gratitud únicamente. Señor, gracias por haberme dado fuerzas, trabajo, fortaleza, aún
en medio, tal vez no todos tenemos la salud completa, pero en medio de nuestra salud aún poca, aunque sea deteriorada, pero ahí seguimos avanzando, seguimos viendo su gracia, su sostenimiento, la vida que nos da. Pero agradecemos al Señor. Entonces, a Dios damos de lo que nos proponemos en el corazón, porque Él merece todo. Pero le damos a Dios absolutamente toda nuestra vida, porque Él la compró. Y la compró con un precio muy alto, el precio de la sangre derramada en la cruz. Entonces nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Adoramos a Dios por lo que Él también nos ha favorecido. Adoramos a Dios porque nos ha hecho sus hijos. Porque esto es una realidad. No todos son hijos de Dios. A ver cómo es esto. Todos somos creación de Dios, hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, tenemos un valor maravilloso, sean las cosas que vivamos, etcétera. Por ser imagen de Dios ya tenemos un valor maravilloso, solamente por ser imagen de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios se requiere, por supuesto, vivir esa relación con Cristo y a Exactamente, través de él, obviamente, una relación espiritual, ¿no? claro. Eso es. Entonces, no es que Dios no puede bendecirnos económicamente. Por supuesto que Dios puede bendecirnos económicamente, familiarmente, espiritualmente, etcétera. Las bendiciones de Dios están allí, pero es su gracia la que lo permite. No doy para que Él me dé. Es más, Él ya lo dio todo. Él ha dado toda su vida por ti, por mí, por todos aquellos que han Claro, Dios no necesita entendido. nada de No, en nosotros. absoluto. Bueno, el materialismo es una de las cosas que se ha metido a la iglesia. Otro, el hedonismo, ¿no? El hedonismo. Es decir, el hedonismo ve el placer como el fin, ¿no? El placer como el fin. Y ahí está fundamentado su vida. Todo lo que produce placer, eso es visto como algo bueno. Y todo lo que produce dolor, eso es malo. Y aquí tenemos que hacer alguna reflexión. El dolor a veces nos permite hacer cambios, Una inyección. pero el dolor a veces es necesario. ¿Por qué? Porque el dolor va a ser muchas veces que dejemos de cometer errores graves para nuestro bien. Es decir, no podemos desestimar el dolor. Ahora, tenemos dolor por un familiar que está enfermo. Tenemos dolor por un familiar que ha partido. Tenemos dolor por alguien que ha sido injustamente tratado. Así que el dolor forma parte de nuestra vida. El dolor también forma parte de la humanidad. ¿Por qué forma parte de la humanidad? Porque somos frágiles. Claro, algunos hombres se creen Superman, ¿no? Iron Man y todos los man que hay. Pero tú lo has dicho, una gripe, una inyección nos tumba a veces. Que será kriptonita para Superman, una gripe, ¿no? Y nos tumba. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de eso? Un mosquito nos puede dar un paludismo y también una fiebre, un dengue, y ya no estamos más, ¿sabes? Es una cosa tan pequeña. O sea, somos frágiles en realidad. Pero el hedonista dice, no, no, todo lo que produce placer es visto como algo bueno. Y lo demás, no, eso no. ¿Y esto cómo se infiltra en la iglesia, no? Bueno, aquí se enfoca ya solamente en los beneficios. O sea, uno va a la iglesia por recibir solamente beneficios, Por sentirse bien. por sentirse Es bien. como un medio para un fin personal, ¿no? Ujú. No es, una disposición a rendir la vida a Jesucristo, a poder servir a otras personas, sino es buscar servirse uno mismo y buscar que Dios se ajuste a lo que yo quiero, ¿no? Mis deseos. Exactamente. Hacer de Dios un fetiche. Un fetiche, exacto, ¿no? Ujú. Justo lo del término que usaba también Marx. Sí, hacer de Dios un Y fetiche. también, pastor, es un asunto también que este tema del placer Ujú. también se introduce también por Sigmund Freud, porque Claro que Sigmund sí. Freud hablaba y decía, ¿no?, que los seres humanos son seres sexuales, básicamente. Por tanto, todo código moral que restrinja la expresión sexual Ujú. de las personas es necesario para que pueda haber una civilización ordenada, digamos. Él decía de esa manera. Así Es es. necesario, pero cómo lo transformaron estas ideas de Freud, por ejemplo, Wilhelm Reich, Ujú. él es de la Escuela de Frankfurt, También, él- para variar, dice. y para variar, ¿no? Y él decía, él utilizó muchas de las ideas de Mm, Freud Freud. y encima era marxista.
Materialista, más bien. materialista. Negaba a Dios, ateo. Exacto. Y él decía que los códigos Mm, sexuales en realidad no eran simplemente para controlar, era para justificar una estructura social que beneficiaba a una estructura económica. Y él decía que estos códigos morales debían ser abolidos para mm, que el ser humano pueda expresarse libremente, libremente su sexualidad, porque eso mm, era lo que lo hacía realmente libre y que ahora las instituciones tenían el deber de hacer que los niños, ¿no? Incluso desde muy niños los colegios, todo eso, tenían que hacer que los niños puedan expresar su sexualidad y debería arrogarse la responsabilidad en los colegios y la educación estatal de quitar esa autoridad de los padres y ponerse a sí mismos como autoridad para poder hacer que el niño se desarrolle libremente, piense mm, libremente y tenga esa idea romántica de la autoexpresión, ¿no? ¿Cómo se dice? El yo expresivo, ¿no? El yo expresivo, ¿no? El individualista, ¿no? O así sea, la es. persona individualista, eso es promovido actualmente porque Mm, está actuándose bajo las ideas de estas personas como Wilhelm Reich, mm, pero obviamente los que están enseñando eso no han leído, pues, a Wilhelm Reich, obviamente, simplemente está dentro de la ambiente, sí. está como que flotando en el espacio estas ideas, ¿no? Como que es, parte del imaginario Mm, social, este término que lo acuña Charles Taylor, ¿no? Eso es mm, importantísimo claro. resaltarlo. Entonces, las personas ya piensan en base a eso, sostienen que ellos tienen que autoexpresarse, deben expresarse y deben mostrar lo que se sienten. Sus sentimientos son sagrados para estas personas. Entonces, Ujú, cuando gente en la iglesia empieza a adoptar esta clase de ideas, porque mm, finalmente en la iglesia nosotros somos vistos como ejemplo. así Si es. nosotros, gente que es nueva creyente, no le damos un ejemplo de conducta adecuado, van a realmente a Claro, ¿qué pensar modelo van a qué tener? modelo van a tener, ¿no? Van a Claro. creer que simplemente estamos acá para satisfacer Mm, todos nuestros deseos personales ujú, y simplemente los demás son medios para un fin personal, ¿no? okey. Entonces, Es eso es el problema. Incluso la doctrina se está ignorando en la iglesia eso. porque también entra la influencia del posmodernismo y del deconstruccionismo, que es un Ujú, movimiento literario, de crítica literaria, que dice que tú puedes hacer lo que quieres con el texto. El texto está a tu disposición mm, porque el autor está muerto. sí, pues. Así como Dios está muerto, Sí, ¿sí? y matan también a El Cristo. autor está muerto, por tanto, el texto es simplemente un sistema lingüístico que tú Mm, puedes utilizarlo como bien te parezca y mm, tienes que ser creativo, ¿no? El tema de la creatividad de Nietzsche, ¿no? Nietzsche sí, decía, el ser humano creativo es el superhombre, el que se diseña a sí mismo, se crea a sí mismo y vive según el papel que ha escogido para sí mismo. claro. Sí sabemos que el ser humano es creativo porque Dios es creador y entonces tenemos la imagen de Dios, así que somos Pero creativos. autocreativo Pero ahí está la ahí está diferencia, la diferencia, que uno, ¿no? que uno rechaza Mm, toda autoridad, sí. autoridad de su creador, y busca establecerse a sí mismo como la autoridad y como el criterio para juzgar todo lo demás, ¿no? O sea, Mm, todos los demás son juzgados por mí, yo no soy juzgado por nadie. Y eso es lo que se está rechazándose la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, el ujú, control de Dios sobre mi vida, se está rechazando también la presencia de Dios en la claro. vida de una persona. Entonces, al hacer eso, se está Ujú, cayendo en el rechazo de los absolutos, que así es. trae el relativismo, el rechazo del control que Dios tiene, a pesar de que una persona, o sea, que una persona piense que rechace el control de Dios no va a evitar que Dios siga teniendo el control de su vida. Efectivamente, es una Va a haber consecuencias para todo lo que hace, ¿no? No como si diga: ah, "Ay, ya, sí, es como negar la gravedad, toda la gravedad voy a empezar a flotar sí, seguramente". no, No, nada que no ver, va a ¿no? pasar eso, Va a tener consecuencias porque por son algo principios. exacto, y esa es la soberanía de Dios, que lo que hago tiene consecuencias, Mm, consecuencias psicológicas, sí, emocionales, espirituales, físicas, todo eso. así es. Pero la persona, ¿qué hace? Quiere vivir de espaldas a esa realidad y Mm, quiere asumir ese control de su vida, las riendas de su vida, ¿no? Como la ujú, canción también de Frank Sinatra, ¿no? Que sí. I did it my way, ¿no? Mi camino. Mi No, ese es, a mi manera, a mi manera, ¿no? vivir a mi manera. Vivir a mi manera, ¿no? Entonces, quiere hacer eso, Sí, quieren hacer eso, vivir a a su la manera, manera, y ese es exactamente. el espíritu de la época, ¿no? Se Sí, bueno, conoce la alta crítica ya hace ya un tiempo atrás, pues, ¿no? Hacía eso lo que acaba de mencionar, tratar de quitar todo lo que pareciera que no era histórico y se quedaba, sacaba los milagros, estaba todo. sacaba todo el texto y no quedaba nada. No quedaba nada, Entonces, quedaba lo que quería lo- imponer el investigador, o ¿no? sea, la alta crítica tuvo su fracaso, fracasó a nivel obviamente ya de todos los estudios y ya ahora casi Ahora está nadie, desfasado ya totalmente. nadie lo toma, ¿no? Ujú. Bien, entonces aquí el hedonismo no busca la gloria de Dios, ¿no? Sino
La autora. va a hacer su propia autoridad. Pero el cristiano sí busca la gloria de Dios. Busca, tú lo has dicho, reflejar a Dios en todo lo que hace en sus relaciones humanas, en sus estudios, en su trabajo, en la iglesia cuanto más, ¿no es cierto? En su casa aún mejor. Entonces, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, sí busca una sola cosa, dar la gloria a Dios en todo lo que hace y todo lo que se propone hacer. Entonces, el cristianismo, entonces, busca solamente los beneficios del evangelio, ¿no? Se habla más de cómo Dios va a resolver nuestros problemas. Ven a la iglesia y todos tus problemas se van a resolver. Claro. Eso es hedonismo puro, o sea que no, eso no es correcto, eso es un pensamiento netamente humanista y netamente hedonista, ¿no? No, tus problemas no se van a resolver, el problema de fondo se va a resolver y otros problemas sí. Ahora, se van a resolver muchos problemas en tu vida, pero el problema de fondo es el que se va a resolver primero. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema sustancial del ser humano. El problema sustancial del ser humano es que al estar apartado de Dios, al estar alejado de Dios, pues vive, como tú has dicho, ¿no? A la manera que mejor le parezca, al mejor pensador, a lo que encuentre por allí, a la mejor filosofía, a la mejor tendencia, a lo que se le ocurra que puede hacerse sentir bien en la persona, porque está alejado de Dios. Entonces, la esencia entonces es vivir una relación con Dios. Así es. Eso es lo que la iglesia en general, ¿no? Lo que el mensaje que la iglesia deben tener es un mensaje de relación con Dios. Al relacionarse con Dios, Dios nos devuelve una capacidad maravillosa, una capacidad espiritual que no teníamos, estaba muerta. La capacidad espiritual del ser humano está muerta. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, esa capacidad espiritual vive, se relaciona con un Dios santo y uno dice, qué maravilla que es esto. Como un ser humano como yo que falla, fracasa, que es pecador, que etcétera, muchas cosas me han separado de Dios. ¿Cómo es que ahora una persona con una capacidad tan limitada pueda eh, relacionarse con un Dios ilimitado e infinito? Esa es la maravilla de nuestro Dios. Exacto. Me ha hecho acordar algo. La maravilla de nuestro Justo Dios. ahora hablaba yo con mi jefe y él mencionaba, ¿no? Que el asunto de reconocer que uno es pecador, un miserable pecador, pero que aún así Dios decidió Amén. justificarme, o sea, declararme Mm. justo delante de Él bajo los méritos de Cristo, hacerme apto para entrar a su reino de Dios. A pesar de esto, Mm. eso debería llevarnos a darle la gloria a Dios, Mm. a vivir una vida de gratitud, a vivir una vida de asombro. Así Eso es es. lo que ha perdido mucho del cristianismo últimamente, el Mm. asombro de quién es Dios. Y al perder ese asombro de quién es Dios, de lo que ha hecho por mí, de lo que hace en el mundo, de la historia que Él está controlando y está manifestando Él ante mis ojos, al perder eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo con imitaciones. Ah, ya, voy a ver Netflix, voy a ver ¿no? Voy a ver esta serie Sí. voy a ver esto, ¿no? Entonces, voy a ver series de televisión. Entonces, eso va a hacer que la persona empiece a buscar, como se dice, en cisternas rotas, lo que encuentra en la fuente de agua O viva, lo que debería encontrar. lo que debería encontrar, ¿no? Y Mm. también algo que quería mencionar también hace Mm. un momento, era que esta búsqueda de placer, de lo que me hace sentir bien, afecta también la vida de iglesia en el Ujú. sentido de la exhortación, la disciplina, el corregir errores de las personas. ¿Por qué? Porque una persona que va a sentirse bien, cuando vea que alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que has hecho el otro día no estaba correcto, dijiste esto, quizá podría, Sí. se va a ofender Se va a ofender, y se va a sentir y mal. va a decir, son unos intolerantes, Sí. todo esto, como que me hacen sentir mal. Yo Cuando quería... estamos buscando su madurez, su crecimiento, Exacto. su desarrollo, pero dado que se inhibe, dado que se encierra en una burbuja, no va a desarrollar Por su supuesto. vida como debe ser. Ahora, otro elemento que podemos hablar es el pragmatismo. Uy, El pragmatismo. Es decir, si funciona y produce resultados, entonces es válido. ¿Seguro? Es decir, el pragmatismo no va a reconocer valores absolutos, ¿eh? Porque lo que vale es lo que funciona. Entonces, si funciona esto, hagámoslo. Si funciona qué, y las iglesias, si funciona algunas cosas que se dan en algunos espacios, tal vez no de iglesia, pero cómo funciona y lo queremos introducir a la iglesia y de repente funciona.
vamos a estar poniendo un cimiento no muy bueno. Se crean programas entonces en iglesia para entretenimiento, para lo que está actual, para la moda actual, Pero es superficial, pero, resulta pero superficial. el resultado, obviamente ya sabemos cómo va a ser, Claro. ¿no? No va a ser un resultado fuerte, solo porque eso es Claro, cascarón, como decimos. inmediato, nomás un resultado Sí, inmediato, pero sí, superficial y que se va a derrumbar sí. con el paso del tiempo El paso del y tiempo. va a revelar lo vano que era. Hace poco estuve en algunas carreteras de la sierra peruana y vi ahí unos puentes y esos puentes dicen peso tanto, ¿no? Solamente tiene una cantidad para de Ajá. peso, ¿no? Entonces, si uno pasa esa cantidad de ese puente, si un camión pasa allí con una cantidad de peso mayor, ese puente se va a derrumbar. Ujú. ¿Por qué? Porque sus cimientos no son fuertes. Entonces el pragmatismo es así como esos puentes que no resisten la fuerza, obviamente, de el contenido que se requiere para resistir. Y el contenido solamente lo da la palabra del Señor, lo da los principios de Es Dios, el lo da, fundamento, ¿no? no hay otro fundamento el cual puede ser puesto, dice 1 Corintios también, ¿no? El fundamento es Cristo. Si no hay una base fuerte como es Cristo, no se va a sostener. Exacto. Entonces el pragmatismo no funciona, sino algunas iglesias están usando el pragmatismo porque le da resultados Y inmediatos únicamente. resultados, o sea, que ellos pueden medir con Mm, sus ojos que no ven más allá. O sea, los claro, ojos ven lo superficial, lo superficial. pero el creyente tiene que ir más allá de lo que ve, ¿no? De lo que ve Así con es. estos ojos carnales que tenemos, ¿no? Tenemos que ver en lo profundo del corazón de las personas. Por ejemplo, si yo simplemente Bueno, quiero. eso lo ve Dios, ¿no? Porque yo Claro, no puedo ver tu corazón, ¿no? exacto. Pero Dios sí lo ve. Pero digamos, hay que tratar de ir más allá, a tratar, mejor dicho, creo que debí decirlo de esta manera, tratar de ir al punto de que lo que estoy haciendo no solamente garantice que el resultado se va a ver externamente, sino que yo sepa que estoy haciendo esto Mm, porque quiero que esta persona internamente sea transformada, ¿no? ujú. Y cuando uno lo hace en temor de Dios, en instruir a la persona, discipularla, yo creo que esta persona va a cambiar su vida Mentorearla si quieres, para pues, es un mentorear. término más organizacional. Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mm, no hay que ir solamente a lo que vemos inmediatamente con nuestros ojos, sino también a lo que nosotros sabemos que es lo correcto, lo que nos ha instruido el Señor, que tenemos que entregar. El apóstol Pablo decía, no les he ocultado ni me he reservado todo el consejo de Dios, dice en así. Hechos, ¿no? Hechos 20. Él Mm, menciona que les he dicho todo el consejo de Dios. Entonces, cuando un líder, un creyente, un pastor se predica, tiene que brindar todo el consejo de Dios y tiene que hacer las cosas no por pragmatismo, sino por fidelidad al llamado que Dios le ha hecho, ¿no? Que es pastorear o a las ovejas, ovejear, que se dice. Bueno, siempre tenemos que recordar que no todo lo que está afuera es malo, eso también, eso sería. Siempre tenemos el consejo del apóstol que dice, bueno, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Exacto. Bueno, si no está en contra de la palabra del Señor, no está en contra del Espíritu Santo, no está en contra de mi fe, ¿no? Si no va a ser bella, obviamente, lo que son los fundamentos de mi fe, bueno, por ejemplo, ¿dónde en la palabra del Señor dice que yo no puedo disfrutar un partido de fútbol? Ah, claro. ¿No? Aparte, pues, una oportunidad también para evangelizar, ¿no? Pero más allá de eso, Diego, cuando uno va al partido de fútbol, no sé si algunos tienen su equipo favorito, es hincha de un equipo, bueno, algunos hasta se fastidian, se molestan porque le dice alguna palabra contra su equipo. Bueno, entonces ahí tú vas viendo que ya el corazón cómo se va moviendo. Ujú. No está mal tener un equipo favorito, todos participamos, somos Con una competitivos. comida favorita. Exacto, la competencia es sana. Ujú. Lo que ya no es sano es cuando colocamos cualquier cosa, equipo, familia, comida, dinero, en primer lugar en nuestro corazón. Ujú. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Claro. O eso es lo que Se vuelve da, un ídolo. sí, hacer un ídolo de ella aquello, ¿no? Eso es lo que está mal. Entonces, lo que a veces llamamos como el pluralismo. Todas las ideas son válidas. Todas las ideas son válidas. Eso también se está infiltrando en algunas iglesias. Hay El un plural. hay un error también en el pluralismo, porque el pluralismo dice que todas las ideas son válidas, Mm, confundiendo la evidencia de pluralidad, porque ujú. una cosa es pluralidad de ideas, porque, o sea, sabemos que Claro, hay un muchas ideas. montón de ideas en el mundo, pero decir que todas deben ser toleradas de la misma manera, eso ya es una imposición ética, que ellos mismos critican. Así es. Ellos dicen: "No se debe imponer nada Y éticamente", ella los pero impone. ellos están imponiendo que todo debe ser reconocido como válido, Ujú. y confunden pluralidad, evidencia de pluralidad, Ujú. con
pluralismo, ¿no? Sí, Y eso no debe hacerse, ¿no? Una cosa es lo que se ve, otra cosa es lo que debe imponerse, lo que debe establecerse, ¿no? Eso claro. es Ya llegamos al, una confusión ah, total. no, ya llegamos al autoritarismo ahí Exacto. a través de los pensamientos, ¿no? De la Mm. filosofía. Otro de los puntos a veces que se menciona es la ética cultural, ¿no? Su sistema de valores de la ética cultural. La ética cultural también no considera a Dios como parte de lo que se relaciona o lo que se produce o parte de la ecuación, ¿no? Lo que la cultura prueba en cada una de las épocas, en cada una de las circunstancias, en cada uno de los momentos, en cada lugar, se establece como bueno o como malo. Entonces hay muchas cosas que la cultura nos dice que es bueno y es malo. Y nuevamente, nosotros estamos inmersos en la cultura. Jesús estuvo inmerso en una cultura, la cultura judía, y gobernados por los romanos, Me he ¿no? hecho acordar algo. Los Sí, romanos tenían la costumbre de que como tenían un montón de dioses que ellos adoraban, decían, oye, si yo le prendo una velita a este dios, sí, de repente el de acá se molesta. Entonces tengo que hacerlo a este de esta manera sí y que lo veo. luego, pues sin que lo vea este, y después hacerle este. Y Mm, eso es como una versión previa de lo que vemos como esta pluralismo cultural, ¿no? Como que las personas adoran a así. diversas fuerzas culturales, diversas presiones sociales, Mm, ¿no? Y entonces la persona empieza a decir, yo puedo tomar de esto, de esta cosita, ujú, Dios no tiene nada que hacer con mi vida sexual, no tiene nada que hacer con mi vida financiera, mis finanzas, así. yo puedo hacer acá según lo que me dice este experto de este bestseller, yo Mm, puedo hacer esto acá según esto y hago como todo ¿no? Un buffet, ¿no? sí, sí, De sí, ideas, como lo que vimos en sí, la primera temporada del New Age, claro. ¿no? En la nueva era, Sí, sí, que una mezcla de lo que mejor se acomoda a mis una gustos. mixtura de mis gustos. ¿No? Entonces eso es lo que se hace, ¿no? Sí, ahora no estamos en Politeísmo. contra de la inversión, al contrario, una inversión bien hecha, una inversión que te puede llevar que puede llevar adelante tu empresa, tu organización o hacer tu pequeña empresa. Pablo hizo su pequeña Claro, empresa, era todo tiendas, tiendas, ¿no? armaba tiendas y se asoció pequeña y mediana Claro, con empresa con Priscila, Aquila, Priscila y Aquila, capítulo 17 del libro de Hechos, se van a ver como ahí las pymes habían nacido ahí trabajaba ahí con y trabajaban allí. Entonces, más. y el trabajo obviamente da honor, da fortaleza, produce ingresos, Él dijo, ¿no? hacían inversiones, ¿no? En primera de Tesalonicenses, él dijo, el Mm, que no trabaja tampoco coma, ah, ¿no? exacto, entonces el trabajo es una bendición. Y también nos ha hablado acerca del contentamiento. Exacto. Es decir, he aprendido a vivir en toda condición, sea que tenga o no tenga. He aprendido a contentarme. Eso no quiere decir que los cristianos somos conformistas, Nada que ver. jamás. Contentamiento y muy distinto es aprender a vivir las circunstancias. Y también eso ayuda a crecer. A un Olvídate. joven el día de hoy le decimos contentamiento, es aprender en cuando tienes y cuando no tienes. Uy, se desmaya el joven el día de hoy. Qué difícil para un joven el día de hoy entender eso. Pero eso nos da fortaleza de carácter, fortaleza de integridad, fortaleza interior. Porque justamente al hablar de todo esto podemos decir que se ha cambiado el carácter por la personalidad. Antes se buscaba hombres y mujeres de carácter. Hoy se exalta la personalidad. Se maquilla lo de afuera, es como la punta del iceberg nada La más, ¿no? sociedad de las redes Sí, sociales. exacto, ¿no? Tu personalidad. Entonces, todo está apuntando a la personalidad, a lo exterior, a lo externo, A al lo que verse bien, proyecta. a lo que proyecta uno, etcétera. Pero cascarón, pues, ¿no? Somos Porque cascarones. dentro es lo que le pasó al muro de Berlín, ¿no? Lo que pasó con la caída del muro de Berlín era un cascarón únicamente. ¿Por qué cayó? Porque efectivamente no había nada sólido. Claro. Entonces se necesita tener algo sólido, fuerte, y ahí están los estudiosos de Frankfurt, pues, ¿no? Ajá. ¿Por qué se cayó el muro de Berlín si todo parecía que iba caminando bien? Pero sí se dieron cuenta si los resultados fueron obviamente negativos y su estudio de ellos ahora lo han trasladado a las lucha de clase, esa lucha de clase trasladarlos, los han trasladado a las agendas, a relaciones obviamente entre seres humanos, entre padres e hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, regresando entonces a ese punto de ética cultural, no toda la cultura, obviamente, digamos, tiene algo negativo. Hay cuestiones culturales que no tienen contradicción con la palabra del Señor, sino más bien han servido para sustentar los tiempos, las buenas costumbres. Por ejemplo, la buena costumbre en Latinoamérica es pasar un buen tiempo con la familia, relacionarnos en familia, pasar un tiempo con familia. Qué bonito es poder salir a pasear con la familia,
¿no? Esas cosas quedan grabadas en el corazón de cada uno de los que participan. Momentos imborrables, ¿no? Momentos que solamente ese espacio le pudo haber logrado. Y cuando uno va creciendo, va recordando esos grandes momentos. Algo que la juventud ahora está eh, despersonalizándose. Vive despersonalizada de su familia, quiere ya independizarse. Y no está mal, no estamos en contra de la independización. Pero quiere independizarse ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Que no me digan nada. O sea, debe haber una razón que sea válida, ¿no? ¿Por qué quiero la independización? No quiero que me controlen. Oh, no, sí, hay responsabilidad. Yo creo que una persona que sabe lo que es responsabilidad, sabe asumir su responsabilidad, sabe asumir obviamente lo que significa su vida para los demás, su vida para sí mismo, que no está por encima de los demás, que no está por debajo de los demás, que tiene un buen concepto de sí mismo y por supuesto tiene una relación con Dios. Bueno, esa persona va a tener recursos, pero aún así, qué bueno es tener una familia donde te también pregunta por ti, una familia que te dice cómo te fue o que está Claro. atrás de que Y tus la logros, presión ¿no? también, ¿no? La presión Sí, social de los que son contemporáneos, estas personas, a mm, veces dicen: "Ay, ¿cómo puedes vivir todavía con tu familia?, que no sé qué", ¿no? Y la persona como que: "No, y mira, me están mm, diciendo hoy que me siento, ¿no?, raro, sí, ¿dónde hacer está?". cosas porque otros te dicen, no, haz las cosas por convicción. Exacto, Y las convicciones son los que van a sostenerte. Vas a elegir pareja por convicción. exacto. Vas a elegir por Cristo, ten convicción. ¿Vas a elegir alejado de Cristo? Bueno, es tu decisión. Ya el Señor te ha hecho todo por ti. ¿Qué más quiere que haga? Ujú. Ya lo hizo todo por ti. Lo hizo todo por ti y por mí, ¿no? Bueno, y esto lo que hace la ética cultural simplemente es vivir, sí, de acuerdo a sus propios parámetros, pero el fondo es no dar cuenta a nadie. Aquí no tengo que dar cuenta a nadie. Claro. No, no tengo que rendir cuenta a nadie. Y eso es una falsedad. Todos vamos a rendir cuentas. Ahora, las personas dirán, todos, usted que me escucha probablemente estará diciendo, bueno, sí, sí, no lo dices porque tú vives una fe, una religión. No, no, yo vivo una relación con Cristo. Y sabemos, todos sabemos, desde que estamos en el colegio, desde que nacemos, colegio, universidad, tenemos que dar cuentas. A Siempre todos, a los rendimos padres, a cuentas. los profesores. Si estamos en el hogar, a los papás, estamos en el colegio, los profesores, estamos en la universidad, Siempre. exacto, o sea, siempre estamos rindiendo cuentas, así que eso no es novedad, no es algo que uno está inventando. Entonces, cuando ya no estemos en esta tierra, ¿ya no vamos a dar cuentas a nadie? Esa es una gran mentira. Todos vamos a rendir cuentas. Tal vez la pregunta puede ser así: ¿qué hiciste con la vida que te di? Exacto. ¿Qué hiciste con la vida que te di? Así es. Y eso será una de las cosas que seguramente nos va a confrontar. Y qué bueno si lo tenemos hoy día. Si tal vez hoy reflexionamos, si tal vez hoy tomamos en cuenta lo que está diciendo la Escritura como base sólida para lo que vendrá en el futuro, para nuestro mañana, para lo que invertiré, para lo que sembraré, para lo que lograré en el futuro. Es como la hay una estructura moral en el universo, ¿no? Lo hay. Y cuando nosotros estamos, teniendo relaciones interpersonales, Ujú. somos nosotros un reflejo de la realidad moral de Mm, nuestro creador, ¿no? claro, Entonces, claro. si rendimos cuenta a seres, que están a la par Mm, con nosotros, cuánto más a quien diseñó a estos seres así es. humanos, a quien diseñó el universo con todas sus leyes y sus normas, los átomos, todas las reacciones químicas que hay entre un montón de elementos en el universo. Entonces, Sí. ¿cómo no vamos a rendir cuenta a quien es el El autor autor de de la este vida. universo? O sea, sería Bien, absurdo. entonces al hablar de la verdad estamos hablando del autor de la vida, de aquel que nos creó, de aquel que nos formó y aquel que un día nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Entonces, aquello que corresponde a la realidad, eso es verdad. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. Y esto es algo independiente de lo que yo sienta, de lo que yo crea, de lo que, Que bueno, me gravedad, tú lo has dicho hace un momento, ¿no? si me ofende, no me ofende, No, sigue siendo verdad. la gravedad nadie lo cambia, así que lo vemos aquí en la China y en toda parte del mundo. Es la misma, no cambia, es una ley y por lo tanto como ley universal funciona. Así el ser humano tiene leyes universales. Entonces la verdad no es algo que el hombre inventa, sino algo que el ser humano descubre y puede descubrir en Cristo el camino, la verdad y la vida. Porque Cristo es la fuente maravillosa que te da.
¿verdad? Porque ella es la verdad, porque es una persona, la verdad es una persona, porque es un camino verdadero, porque no hay otro camino. Hay muchos caminos, pero hay un camino que es El el verdadero. verdadero y Hay ese es. caminos a barrancos Sí, sí, y todos los caminos, no todos los caminos conducen a Dios. con Hay un solo camino que conduce a Dios, y ese camino es el camino de Cristo, así ¿no? es. El camino, la verdad, pero también es la vida, y la vida hoy, la vida abundante hoy, pero también la vida eterna. Y cuando hablamos nuevamente de vida abundante, no significa que estamos exentos de dificultades, porque eso nos ayuda a crecer. Lo segundo que puedo decir es que la verdad es transcultural. La verdad es transcultural. Es válido para todas las culturas, ¿no? Las reglas pueden cambiar, pero los principios morales, como bien ya lo hemos dicho, Claro. jamás van a cambiar. Hay situaciones Sí. diferentes, en Trascienden cada la época cultura. trascienden, pero hay un solo mandato, ¿no? Hay una sola ley de Dios que se Así aplica es. a distintas situaciones. Y la verdad es objetiva. Jesucristo resucitó. Así es. Nació un día porque vino a esta tierra Fue con concebido por el Espíritu Santo. lo que llamamos encarnación, no reencarnación, cuidado con él, encarnación, es decir, tomó forma humana, Claro, asumió la toma verdadera forma, naturaleza humana, ajá, así como nosotros tenemos este cuerpo, él a- también asumió, asumió esa naturaleza humana sin pecado, ¿no? Porque la así es, persona del Hijo no tiene pecado, así es, no siendo está, Dios. no está en rebeldía contra Dios como nosotros, Ujú. está en una comunión eterna con el Padre y vino acá a cumplir una misión sagrada de alto nivel y trascendencia, que Ok, vendría a ser así es. rescatarnos a nosotros de esta miseria en la Mm. cual nos encontramos con nuestros pecados, ¿no? Así que en Cristo puedes tú saber de dónde vienes. En Cristo tú puedes saber para qué estás en la tierra. ¿A dónde vas? Y en Cristo puedes saber a dónde vas. Y en Cristo puedes distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Los principios morales están allí. Y amigos, estamos llegando A la resta a la parte final de estos temas que han estado bastante una interesantes frasecita, compartirlos. pastor. Y quisiéramos simplemente ir ya despidiéndonos, pero vamos, Una terminamos ya. frasecita. A ver, hay un autor llamado N.T. Wright, ¿no? Él decía esta frase: ¿quieres saber quién es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber qué significa ser humano? Mira a Jesús. ¿Quieres saber qué significa el amor? Mira a Jesús. ¿Quieres saber qué significa el dolor? Mira a Jesús. Y sigue mirando hasta que no solamente ya seas un espectador, sino parte de su gran historia. Y queremos invitarlos a ser parte de la gran historia que Jesús está escribiendo, ha escrito y seguirá escribiendo en la vida de cada uno de ustedes. Y también queremos darle nuestros mejores deseos de Navidad, de Así es, próspero año nuevo, pastor. así es. Palabras. Sí, bueno, quiero dejarles este verso de la Escritura, la palabra del Señor, que está en Mateo, en el capítulo 1. En las generaciones, y tal vez uno se salta las generaciones cuando lee una serie de palabras generaciones, Hijo, y Abraham engendró a Isaac, Isaac, ya, bueno, uno como que se salta todo eso, pero quiero que le prestemos atención a algo tan interesante como llega el verso 16 y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Qué maravilla la precisión de nuestro Dios. Las generaciones, qué hermoso es vivir estas generaciones. ¿Sabe por qué? Los jóvenes el día de hoy, lo que están buscando en muchas partes de Occidente es despersonalizarse. Es decir, algunas jovencitas dicen, no, no, ¿para qué necesito tener esposo? ¿Para qué necesito tener un varón? ¿No? o hijos. Y simplemente pueden tener su hijo por los métodos que ya existen en el mundo, sin tener la presencia de un varón, o vale decir un matrimonio, o desarrollar una vida matrimonial. Entonces la pregunta es, cuando ese niño crezca, ¿qué generación puede decir que tiene? ¿De dónde? ¿Qué generación hay? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué le dirá a ese muchacho que creció solamente en un hogar con una madre? Porque así la madre lo decidió, quiso tener solamente un hijo para su propia satisfacción.
porque eso nomás le faltaba. Ya tiene profesión, tiene carro, tiene casa, tiene viajes por todo el mundo, porque eso es lo que busca el joven. Yo le digo, no está mal, pero si solamente esa es la razón de existir, Nada va a ser suficiente. entonces nada le va a satisfacer. Pero aquí hay algo muy hermoso. José, esposo de María, la cual nació Jesús, llamado el Ujú. Cristo. Nos habla de un nacimiento maravilloso, un nacimiento por medio del Espíritu Santo. José asume una responsabilidad más allá de la que tal vez podría entender un hombre. Es decir, él estaba comprometido con María. Cuando le dicen que María está embarazada, imagínese ese hombre cómo reacciona. Imagínese ese hombre cómo podía reaccionar. Lo más natural es abandonar, o en este caso, en la ley, es simplemente ir a las autoridades y denunciar. Y ella sería tal vez, ¿no? Pasar una vergüenza, y no solamente eso, sino también, según la ley, podría ser aún apedreada si es que así lo ameritaba el hecho. Así eran las leyes también. Pero bueno, como estaba Roma, eso ya no se daba casi, ¿no? Pero eso es lo que la ley antigua decía. Pero sí va a pasar una vergüenza enorme, darle carta de divorcio, porque había salido embarazada. Pero José, viene revelación de Dios a José, como vino revelación de Dios a María, y le dice, el santo hijo que va a nacer del Espíritu Santo es, y ese santo hijo será el Salvador del mundo. José asume también una responsabilidad, una familia, José, María, ambos escuchando la revelación de Dios, ambos siendo instrumentos de Dios, y lo más lindo, cuidando ese ser que después obviamente llevaría todas nuestras culpas en la cruz, llevaría todos nuestros fracasos a la cruz, todas nuestras enfermedades a la cruz, toda nuestra dolencia llevaría a la cruz. Y Él, en la obra de Él, restaurar la relación humana. Tomar la mano de Cristo es tomar también la gran oportunidad de relacionarnos con Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Relacionarnos con Dios para vivir una proyección de vida eterna, satisfacción de vida hoy, limpieza de nuestros pecados, oportunidad de vivir una vida verdaderamente libre. Y eso gracias a una familia, gracias a dos jóvenes que decidieron criar a Jesús. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomando obviamente forma de siervo, viniendo a nacer a un pesebre, nos trae un mensaje, el mensaje más especial que podría proyectar de repente Dios, el mensaje de amor, de restauración de la vida del ser humano, de perdón de pecados y de vida eterna. Así que esta Navidad yo te invito a adorar al verdadero. ¿Dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorarle? Dijeron los reyes del oriente, los magos del oriente, Sabios del oriente. o los sabios del oriente. ¿Dónde está? Hemos venido a adorarle. Ellos fueron guiados también por una luz, por una estrella, pero ahora ya puedes ser guiado por el mismo Cristo a una relación con Dios. Así que Dios te ama, Dios dio la vida por ti, Dios quiere darte la vida eterna, y ese es el mensaje de la Navidad. Así que pases una feliz Navidad, conociendo el amor de Cristo, desarrollando todas tus capacidades y potenciales dentro del medio que Dios te ha puesto, una familia, donde tú puedas, tal vez si estás distanciado, ponerte en paz con la familia, reconciliarte con tu familia, tomar la oportunidad de vivir tal vez una vida así, sin peso, despojándote de todo peso, diciendo sí, tal vez, no he sido perfecto, tampoco los que están alrededor mío son perfectos, pero en medio de nuestras imperfecciones podemos darnos un abrazo de esperanza en Cristo, porque Cristo es la esperanza de nuestra vida. Así que yo te invito a poder reconocer en esta Navidad aquel único que puedes adorar y que puede darte toda la plenitud de la vida que necesitas. Que pases una feliz Navidad, pero también que tengas un año muy bendecido por la gracia de Dios, por su gracia y por su misericordia únicamente. Así que Dios le bendiga grandemente. Diego, tal vez Gracias. Gracias a todos. Ya saben dónde pueden encontrarnos. Televida
en las redes sociales y Televida PL en YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Dios mediante. Aquí en Argumentos y en Televida. Televida, ¿dónde? La La fe fe cobra cobra vida. vida. Bendiciones.